Regresamos a nuestra cobertura del Pan Am Post de Conservatives International. En este momento estamos con el señor Carlos Alberto Montaner, que va a hablar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quería empezar de una vez preguntándole sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo ves tú una solución para Venezuela? ¿Cuáles son los pasos que se necesitan hacer para que la gente en la calle y la oposición pueda ser exitosa después de tantos meses de protesta? Todo depende de la disposición del gobierno a entender la realidad. Si el gobierno se empeña en que puede ser posible un Tiananmen, que puede ser posible ejecutar 1.000 venezolanos y meter 10.000 en la cárcel y gobernar con el 10% de la población de apoyo, pues si están dispuestos a eso, es muy difícil quitarles el poder mientras no se resquebraje la estructura militar. Porque si tienen el control de la policía política, el control del ejército, los informes de la contrainteligencia cubana, que son enormes y que además abarcan todo un espectro de políticos, militares, que es a lo que se dedica el gobierno cubano. El gobierno cubano se dedica a buscar información sobre las personas notables venezolanas, incluso a inflar esa información. ¿Por qué? Porque del miedo que sean capaces de inyectarle a los gobernantes va a depender el monto de la ayuda que ellos reciben. Claro. Si ellos son capaces de decirles la posibilidad de solución del problema es imposible porque aquí está la Agencia Central de Inteligencia, está Estados Unidos, cualquier invento y fulano está conspirando y fulano está conspirando. Ese terror que se lo crearon a Chávez y se lo pueden crear a Maduro, yo creo que más fácilmente, le sirve al gobierno cubano. Así que va a depender de lo que haga el gobierno. Si el gobierno tiene la actitud de Assad en Siria, de no importarle que se muera 500.000 de venezolanos, que esa sería la recomendación del gobierno cubano. Si eso ocurre, bueno, pues entonces va a ser muy, muy difícil quitarle el poder al gobierno. Ahora, si la presión internacional y las divisiones dentro del chavismo permiten una solución, la solución no hay otra que unas elecciones generales, y también la oposición, si se llegara a ese punto, tiene que tener la flexibilidad suficiente para negociar, por ejemplo, una moratoria judicial. ¿Qué quiere decir eso? No juzgar en 10 años a nadie. No quiere decir amnistiarlo, sino no juzgarlo. Dejar un periodo largo entre el momento en el que ellos decidan participar de un cambio que los va a llevar, de unas elecciones que los va a llevar a la derrota seguro. En este momento más del 80% de los venezolanos están en contra del chavismo. Si hay unas elecciones, el chavismo sería barrido. Pero para que llegar a ese punto tiene que haber una oferta flexible de qué hacer con ellos. Y en el caso del papel de la presión internacional, explícanos más qué ves tú, cuál tiene que ser ese papel, qué significa la presión internacional. La presión internacional significa muchas cosas, puede significar incluso llegar a una intervención. En las Naciones Unidas se ha abierto paso desde hace más de 20 años, 25 años, lo que es el derecho a proteger y la obligación de proteger. Si cuando hay una sociedad en peligro de un enorme conflicto, eso pasó en África, por ejemplo, que hubo miles de muertos y ha pasado en otros lugares. Los países organizados y civilizados, sobre todo los países afines, tienen la obligación
de intervenir. Yo creo que hay que invocar ese principio. Ahora, más allá de los principios está la voluntad de hacer las cosas. En América Latina, desgraciadamente, Elena, no hay una tradición de formulación de políticas públicas en materia de relaciones internacionales. No existe. Y eso, los únicos países que tienen una visión internacional son los países enemigos de la democracia. Son Cuba, los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, que tienen una visión internacional equivocada, pero tienen una visión internacional y hacen actos que tienden a fortalecer esa visión. Del lado de la democracia eso no existe. Y en el caso específico de Estados Unidos, ¿te parece importante lo que hagan en cuanto a la relación con Cuba, con lo que termina pasando en Venezuela? Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que deberían estar haciendo? Bueno, ellos deberían, están haciendo cosas contradictorias, cosas esquizofrénicas, es decir, mantener una posición de acomodo y de levantarle sanciones al gobierno cubano unilateralmente, sin darse cuenta que el gobierno cubano es el titiritero de Venezuela. Es decir, el señor Maduro es un empleado de la contrainteligencia cubana. Eso es un disparate por parte de Estados Unidos y en general los países de América Latina tienen que darse cuenta que Cuba es, como se dice en la frase española, es la madre del cordero. Ahí está todo. Es decir, Cuba es la responsable de lo que pasa en Venezuela. Hay un libro extraordinario de Joffre, Juan B. Joffre, conocido por Tata Joffre, que es un historiador argentino, que se metió a investigar qué pasó en los años 60 en Argentina, cuando él era muy niño. Y descubrió que era Cuba, que todos los movimientos subversivos argentinos tenían su origen en Cuba. Todo lo que se hizo, y por eso publicó un tomo lleno de información y lleno de documentos que se llama Fue Cuba. Bueno, eso pudiera compilarse en cada país de América Latina. Eso, lo mismo pasó en Uruguay, lo mismo pasó en Perú, lo mismo en todas partes. Ahora, hay la tendencia a pensar que no es así, que los cubanos son unos tipos más bien simpáticos, que no... Pero yo creo que la gente no se imagina el extremo, que eso es tan así. ¿Tienes algunos ejemplos de la presencia física y estratégica en Venezuela, por ejemplo, de Cuba en este momento? Bueno, por supuesto, Cuba organizó para el gobierno venezolano la contrainteligencia. La contrainteligencia, que es una fórmula de la Alemania comunista, del Stasi, es el 0.5% de la población. Con el 0.5% de la población se puede controlar a una sociedad. En Cuba son 55.000 personas, en Alemania Oriental eran 80.000, porque eran 16, 17 millones, 18 millones de personas. En Venezuela, que son 30 millones de supervivientes, porque ya no se puede hablar ni de habitantes. Entre esos 30 millones basta con que 150.000 sirvan en distintas capacidades a la contrainteligencia, unos como información, otros como penetración de los grupos de oposición. Hay 1000 tareas que pueden desempeñar y así pueden controlar a la sociedad venezolana. Y eso está organizado por Cuba. Cuba aprendió, el gobierno cubano, el gobierno de los Castro aprendió del KGB y del Stasi la fórmula para construir las aulas, y eso es lo que hicieron en Venezuela y es lo que hacen en donde quiera que llegan y pueden. En Nicaragua lo hicieron en los años 80, se les echó a perder aquello porque no le quedó más remedio a Ortega en 1990 que celebrar unas elecciones contra el criterio de Cuba y las perdió. Y Venezuela fue garante del acuerdo de la FARC. ¿Cómo ves tú el rol de Colombia en lo que está pasando ahora en Venezuela de manera diplomática? ¿Cuál es su rol? Yo creo que es muy grave
porque Colombia ha decidido ignorar. Cuando Juan Manuel Santos declaró que Chávez era su nuevo gran amigo y tuvo unas relaciones cordiales y aceptó que Venezuela fuera parte de los países amigos del proceso de paz, cuando sabía la inteligencia colombiana que había miles de guerrilleros acampados en territorio venezolano. Eso bordea la traición a la patria. Es decir, cuando uno sabe que hay un enemigo y uno se empeña en tratar a ese enemigo como si fuera un amigo, por lo pronto es un enorme disparate, que es lo que comete Juan Manuel Santos en ese caso. ¿Y cuál sería entonces la movida para ser parte de la solución en Venezuela, en vez de empeorar lo que ya está sucediendo? Hay que presionar en todos los... Hay que denunciar, hay que presionar, hay que llegar, hay que abrirles los brazos a los venezolanos que quieran escapar. Hay una encuesta de Gallup terrible, el 40% de los venezolanos están dispuestos a escapar del país con lo que tienen puesto. Pero hay que organizar. Es decir, no se le puede pedir a los venezolanos que se sacrifiquen en masa si es que el gobierno no tiene una voluntad de cambio. Hay que acercarse a las autoridades, los que tienen contacto con las autoridades venezolanas, y explicarles que no pueden hacer una masacre de venezolanos, que no pueden repetir Tiananmen, que Venezuela no es China, que está en el mundo occidental, y que no solo en el mundo occidental, sino en el corazón del mundo occidental. Venezuela ha sido un país con una cantidad de vasos comunicantes con el resto del planeta, que eso no se puede cortar de golpe, porque eso sería un disparate que se hizo en Cuba, y llevamos casi 60 años de dictadura. Creo que por ahí, Elena, van los tiros, es decir, mucha presión internacional y prepararse incluso para asistir a los venezolanos ante una catástrofe terrible. Ahí puede ser que haya una hambruna. Si en Camboya hubo una hambruna y en Corea del Norte murieron 2 millones de personas, en Venezuela puede pasar lo mismo, como consecuencia de la incapacidad profunda de esta gente y de la falta de compasión del gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Gracias, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias.